Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida a las clases virtuales. Así que a ponerse las pilas y a trabajar. Recuerda que si eres nuevo, te puedes suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que te llegue información importante cuando suba un nuevo video. Empezamos. El tema del día de hoy. Proyecto 1, semana 2, asignatura de lengua y literatura. Así que pónganse las pilas chicos, estamos ya en la semana número 2. El objetivo de la clase del día de hoy es el siguiente: realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Arrancamos. El tema del día de hoy es los relatos sobre dioses y héroes. Pues muy bien, siempre te has preguntado, ¿qué es un relato mitológico? ¿O han escuchado la palabra mitológico? Ahora vamos a definir esta terminología. El término mito puede ser entendido de varias maneras. Una de ellas se refiere al uso coloquial de esta palabra como sinónimo de ilusión, invención o ficción, para calificar algo como falso, imposible o equivocado. Por ejemplo, es un mito creer que si tomamos una gaseosa y comemos caramelos al mismo tiempo, puede ser fatal, que podremos explotar o que podremos morir. Eso es un mito. Es algo que no es real, algo que alguien se inventó nada más, simplemente. También se utiliza este término como un adjetivo para referirse a personajes o hechos sobresalientes, como por ejemplo Don Evaristo es un personaje mítico del Teatro Nacional. Una tercera definición de mito es la que se utiliza o se refiere a las narraciones creadas por diversos pueblos del mundo, por medio de los cuales se da la explicación a fenómenos naturales o se cuentan acontecimientos relacionados con Dios y sus héroes. Estas historias nacen como relatos orales que se transmiten de generación en generación. El conjunto de estas narraciones se conoce como mitología. Pues bien, en este sentido, el mito se puede definir como una narración o un relato tradicional memorable y ejemplar paradigmático de la actuación de los personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Pues muy bien, chicos. Entonces, en esta parte nosotros ya hemos entendido que es un mito. Yo creo que estamos muy claros en este asunto que el mito es algo que da a conocer, como nos mencionó anteriormente, las historias, tradiciones de los pueblos. Muchas de las veces puede tener realidad, pero también fantasía. Por esa razón se llama mito, porque no son comprobables. Vamos al siguiente tema, los mitos como historias sagradas. Antes de arrancar con este tema, yo quiero de igual manera recordarle a todos mis estudiantes que estamos trabajando con el texto integrado de la asignatura de lengua y literatura. Por favor, estar muy atentos con el texto integrado. Estamos trabajando, repito, con el texto integrado para el desarrollo de estas actividades. Pues bien, vamos con los mitos como historias sagradas. Esta información la vamos a encontrar en la página 20 de nuestro texto integrado en el bloque de lengua y literatura. Los mitos que cuentan el origen de algo, por ejemplo, el universo de un territorio, una especie vegetal o un comportamiento humano, pueblo o cultura. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales, cuyas acciones tienen lugar en los poderes sagrados de estos seres. Se cree que es gracias a sus intervenciones que existe en el mundo y que tienen la forma actual. Este conocimiento da a esas personas dominio sobre las plantas, los animales, los espíritus y las personas. En consecuencia, les posibilita actuar sobre la naturaleza para transformarla, curarla y remediar los males. Para el resto de las personas, vivir los mitos a través de los relatos de los ancianos y chamanes. Entonces, chicos, lo que queremos hablar aquí y lo que queremos que ustedes entiendan acerca de los mitos como historias sagradas es que en nuestro país hay muchos mitos sobre estos, en las cuales nos cuentan relatos hermosos, incluso a veces poco creíbles, pero que de la misma manera nos llegan a emocionar tanto que hacemos nuestro trabajo de manera correcta. Ahora, en esos casos muchas veces nosotros hemos recibido esta información de los mitos de parte de nuestros abuelitos, de nuestros padres, que nos contaban esas historias anteriormente. Ahora en la actualidad casi ya los papitos nos están contando historias porque
con esto de la tecnología que tenemos, cada quien vive en su mundo. Entonces, pero miren, recordemos, si volvemos un poquito al pasado o preguntamos a nuestros padres, van a ver que en ocasiones antes solíamos sentarnos a la mesa o en una reunión familiar, el abuelo o la persona mayor de la casa siempre contaba sus historias, sus leyendas, sus mitos, ¿sí? Pero ahora en la actualidad pasa todo lo contrario, nos sentamos a la mesa a servirnos algún alimento o alguna cosa en una reunión y todo el mundo está con su teléfono. Miren los tiempos cómo ha cambiado. Entonces hay cosas que se están perdiendo, pero hay cosas importantes que debemos rescatar de nuestra cultura. Y en muchas ocasiones aquí las historias o los mitos que se cuentan en nuestro país tienen que ver con esto, con personajes sagrados, con personajes misteriosos, con muchos poderes, ¿sí? Y que esta información incluso se va transmitiendo de generación en generación, porque su abuelo le puede contar a su papá el mito, su papá lo vuelve a contar a usted y así usted lo va a ir contando a sus hijos. Entonces hay que hacer que esta tradición de los mitos, las historias, las leyendas no se pierdan. Es como una forma de recobrar o de trabajar en la parte de nuestra literatura. Pues muy bien. Dentro de los mitos también tenemos los tipos de mitos. Y nosotros tenemos dos tipos de mitos. Tenemos los mitos de origen y los mitos de transformación. Y dentro de los mitos de origen tenemos los cosmogónicos, los teogónicos, los antropogónicos, etiológicos, los fundacionales y los morales. Dentro de los mitos de transformación tenemos los de renovación, los de fenómenos naturales, los escatológicos y de retorno. Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos. Los cosmológicos. En esta parte de aquí, dentro de los cosmogónicos, ¿qué es un mito cosmogónico? Este mito intenta explicar la creación del mundo o el universo, ya sea por las acciones de gigantes o de dioses, o por el surgimiento de algún océano, el caos, la oscuridad de la Tierra. Ahora, vamos a los teogónicos. Se refiere al origen y la historia de los dioses, quienes suelen ser muy similares a los seres humanos, ya sea físicamente o en su comportamiento. Vamos a los antropogónicos. Explican la aparición del ser humano, cuyo origen puede ser una planta, un puñado de tierra o un animal. Los etiológicos. Relatan el origen de los animales, plantas, astros, procesos biológicos y mencionan cómo ocurrieron las cosas por primera vez. Vamos a los mitos fundacionales. Narran el nacimiento de una población humana o de ciudades, pero desde un origen mágico, sobrenatural o fantástico en vez de histórico. Y los mitos morales explican el origen del bien y del mal en las acciones humanas. Vamos ahora a los mitos de transformación y a su división. Tenemos los mitos de renovación, que explican cómo se renueva el mundo ya creado después de verse deteriorado o destruido. De los fenómenos naturales, narran las causas de los terremotos, erupciones, inundaciones, etc. Los escatológicos dan profecías sobre el fin del mundo o de los tiempos, que se anuncia por medio de eclipses, terremotos o cualquier otra catástrofe natural. Y los de retorno describen qué pasa después de la muerte. Pues muy bien, una vez analizados los tipos de mitos y su subdivisión en cada uno de ellos, entonces mire, hemos analizado la definición de cada uno de estos. De igual manera, si ustedes necesitan la información de esto, recordemos que está en su libro de lengua y literatura en la página número 20. Continuamos. Pues bien, el deber para esta semana es muy sencillo. Fecha 29 de junio de 2021. Tema: relatos sobre dioses y héroes. 1. Leo el texto de la página 20 y escribo en mi cuaderno una síntesis de las ideas principales. Pues muy bien, entonces en esta parte vamos a leer, vamos a analizar y vamos a hacer una síntesis, o sea, un resumen de las ideas principales. Vamos a sacar ideas principales. 2. Leo la creación del mito nórdico, página 21, e identifico a qué tipo corresponde. Justifico mi elección con citas del mismo texto. 3. Leo Yaya hace los primeros hombres, página 22, y respondo las siguientes preguntas. Pues muy bien, aquí dejo las preguntas que usted tiene que responder. Literal A.
Identifico a qué tipo de mito corresponde este relato, explico en qué partes de la narración fundamento mi elección. B. Releo el primer párrafo del mito y respondo. O sea, vuelvo a leer el texto. Continúo con la actividad. ¿Quién es Yaya? Por eso nos mandaba nuevamente a leer, ¿no? Para otra vez acordarnos quién es Yaya. ¿Cómo se describe el mundo antes de que Yaya creara a los seres humanos? Literal E. ¿Qué otros relatos conoces en que se describe algo similar? F. ¿Cómo explica la ciencia de qué manera eran el mundo y el universo antes de la existencia de los seres humanos? Pues muy bien, esto es muy importante, chicos. Para reforzar el tema, pueden ustedes consultar las páginas 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del texto integrado del estudiante de Lengua y Literatura de noveno año de Educación General Básica. ¿Sí? Entonces, por favor, toda la información está aquí en el libro, los textos, las lecturas. Recordemos que también incluso hemos enviado los archivos digitales para los chicos que no tenían el texto, entonces no hay justificación para no cumplir con el trabajo. Por favor, lo que sí pedimos es buena letra, cuidado con las faltas ortográficas y, sobre todo, por favor, una buena lectura comprensiva para poder responder las preguntas. Importante. Se recuerda a los señores y señoritas estudiantes que el deber se deberá enviar hasta el día miércoles 30 de junio del 2021 hasta las 13 horas. Nota, escriba su nombre, curso y paralelo al que pertenece en el mensaje que envía el deber. Pues muchísimas gracias por su atención, esperamos que este video les sirva de mucho para poder realizar su actividad semanal. Recordemos que hemos finalizado con este video la semana número 2 del proyecto número 1 de Lengua y Literatura. Así que chicos, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad, chao chao.